Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. En el capítulo anterior vimos este teorema, que básicamente es que si hacemos una transformación de pasar de QP minúsculas a QP mayúsculas y además imponíamos que podíamos obtener el nuevo hamiltoniano simplemente haciendo la sustitución de las pequeñas por las grandes, imponiendo además que las ecuaciones de Hamilton tengan la misma forma y que además el determinante de esa matriz de transformación de Q a P sea mayor que 0, entonces esto necesariamente implicaba que esas matrices M, para cambiar Q a P, la matriz jacobiana, tenía que cumplir esta condición y además el determinante fuera 1. Pero resulta que existen unas matrices M que cumplen estas condiciones, pero que no hacen que se cumplan las de la izquierda. Así que nuestro objetivo en este capítulo es descubrir todas las matrices M, todas, que hagan que se implique lo de la izquierda. Lamentablemente eso no es posible a menos que introduzcamos la posible dependencia de las Q's grandes y las P's grandes con respecto del tiempo explícitamente y que abandonemos la idea de que H y K sean lo mismo. El hecho de que H no sea K no importa para nada, porque diremos que H y K son hamiltonianos equivalentes, simplemente expresados en variables diferentes, pero que describen la misma física. Hoy haremos esta descripción formalmente, así que empezamos. Muy bien, pues para ilustrar que efectivamente lo que os he dicho al principio en la introducción es verdad, consideremos rápidamente esta transformación. Y también vamos a considerar el hamiltoniano en las variables originales de la partícula libre, 1 partido 2m, p pequeña al cuadrado. Vamos a calcular la matriz M, que recordad que es la derivada de Q con respecto de Q, en este caso será t al cuadrado partido 2, la derivada de Q con respecto de P, 0, la derivada de P con respecto de Q, 0, la derivada de P con respecto de P, 2t al cuadrado, y si calculamos el determinante de M, vemos que esto por esto da 1 menos 0 por 0, 0, o sea que efectivamente esta matriz tiene determinante 1 y por tanto esta matriz cumple la ecuación matricial que le pedimos. Esto de aquí lo podéis comprobar fácilmente, ¿eh? De hecho, esto sería una doble implicación. Muy bien, por lo tanto, a todas luces, esta es una transformación canónica, claramente. Definimos unas Q's y P's mayúsculas en función de las minúsculas, calculamos M y cumple con el requisito de transformación canónica. Entonces la pregunta que nos hacemos ¿es lo mismo K que H? Como veréis, la respuesta es que no. Bueno, a ver, en el 90% de los casos sí, sobre todo cuando no hay dependencia en el tiempo, pero no siempre. Vamos a verlo en este caso concreto. Bueno, ¿y cómo determino K? Pues muy fácil. K tiene que ser tal que se cumplan las ecuaciones de Hamilton, es decir, que Q punto sea igual a la derivada de K con respecto de P y P mayúscula punto tiene que ser igual a la derivada de K, perdón, menos la derivada de K con respecto de Q. Pero como desconocemos K, no podemos hacer nada. Así que vamos a ir a nuestras ecuaciones del movimiento para este caso original en las variables antiguas y vemos aquí claramente que P punto tiene que ser 0 porque la derivada de H con respecto de Q es 0 y que Q punto, que es la derivada de H con respecto de P, pues da P partido M. Vale, pues estas son las ecuaciones que nos van a servir de guía. Ahora lo único que tenemos que hacer es coger estas ecuaciones y derivarlas con respecto del tiempo. La parte izquierda quedará Q punto y la parte derecha quedará, aparte del 1 medio, nos va a quedar la derivada de t al cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Y si derivamos la segunda ecuación, el 2 lo dejamos aquí fuera y tendremos la derivada de 1 entre t al cuadrado, que es menos 2t al cubo, por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este señor. Entonces, vamos a sustituir la información de las ecuaciones de Hamilton. Entonces tendremos 1 medio, 2t, q, y q punto es p partido m. Por lo tanto tendremos más t al cuadrado p partido m. Y aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso esto va a ser 0 porque lo dice la primera ecuación de Hamilton.
esto será menos 4 entre t al cubo p. Perfecto. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, donde haya una q y una p, esto por cierto es una p pequeña, que parece grande, pues donde haya una q, sustituir en función de q mayúscula. Aquí tenemos que q minúscula es 2 veces q entre t al cuadrado. Por lo tanto, vamos allá. A ver, 2 entre 2 se va, queda t, y la q queda 2q mayúscula entre t al cuadrado, más un medio de t al cuadrado, 1 partido m, y la p minúscula, lo apunto por aquí un momento, será p mayúscula t al cuadrado partido 2, así que la sustituyo aquí, p mayúscula t al cuadrado partido 2, y aquí tendremos menos 4 partido t al cubo, y la p minúscula la vuelvo a sustituir, que es p mayúscula t al cuadrado partido 2. Perfecto. Entonces, vamos a simplificar un poco. Tendremos 2q entre t más, veamos, t a la cuarta dividido entre 4m. Y aquí tendremos menos 2 entre t, p. Así que las ecuaciones del movimiento, expresadas en las variables amarillas, o sea, las nuevas, las transformadas, son estas de aquí. Así que, ¿qué hamiltoniano K reproduce estas leyes? Bueno, pues simplemente tenemos que igualar esto a la derivada de K con respecto de P mayúscula, es decir, utilizar esta ecuación, y esto igualarlo a menos la derivada de K con respecto de Q, que es esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a hacer la integral de esto con respecto de P. Entonces, el primer término que no tiene P, pues será 2Q entre T multiplicado por P. Y el siguiente, dejamos el T4 partido 4M y hacemos la integral, por tanto será P al cuadrado partido 2. Y ahora hacemos la misma operación aquí, pero haciendo que K sea la integral de esto de aquí. Que en principio sería menos, pero como que hay un menos se cancela, por tanto sería 2P partido T con respecto de Q, porque aquí aparece una Q. Entonces, esto es una constante con respecto a Q, por tanto queda 2P entre T por Q. Una vez hemos acabado de hacer todo esto, vemos que si vamos por un camino la K parece valer una cosa y que si vamos por otro camino la K vale otra cosa, pero deberían valer la misma cosa. Cuando se hace este tipo de integración que es con derivadas parciales, no solo hay que calcularla de las dos maneras, sino que hay que además admitir la posibilidad que en cualquiera de ellas, por ejemplo en la de arriba, tengamos que admitir la posibilidad de que sumando haya una, entre comillas, constante, que cuando se hace la integración con respecto o parcialmente con respecto de p, entonces hay que admitir una cierta función desconocida que pueda depender precisamente de la otra variable, o sea, la q, y como el tiempo aparece por ahí, pues también, digamos, ¿no? Y entonces para ver cuánto tiene que valer esta función desconocida, lo único que tenemos que hacer es derivar k con respecto de q. Lo hacemos y aquí arriba tendremos 2p partido t más la derivada de a con respecto de q. Y esa derivada con respecto de q también tendría que ser igual a esta de aquí. Por tanto, si derivamos esto con respecto de q, nos da 2p partido t. Entonces, esta ecuación nos sugiere que, como esto se cancela, esta a, como es la derivada parcial con respecto de q da 0, pues significa que esta es una constante que podemos tomar perfectamente como 0 en este contexto, porque estamos calculando un hamiltoniano y un hamiltoniano o el mismo hamiltoniano sumado a una constante da las mismas ecuaciones de movimiento, así que lo tomamos como 0. Por tanto, el hamiltoniano, el bueno, es el de arriba,
que incluye la pieza que nos da el de abajo. Así que apunto el hamiltoniano nuevo. Y como vais a ver, esto no es el hamiltoniano original, y sustituyendo las q's por la función de q's y p's mayúsculas. Lo comprobamos en un momentito. El hamiltoniano, que es 1 partido 2m p minúscula al cuadrado, es igual a 1 partido 2m, y en vez de p minúscula sustituimos p mayúscula t al cuadrado partido 2 al cuadrado. 2 a la 2 es 4 por 2 son 8, por tanto aquí aparecerá 8m, aquí aparecerá t a la cuarta y p al cuadrado. Y fijaos que aunque sí que coincide un trozo, echamos de menos este trozo que no aparece. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, pues la conclusión es que estas transformaciones son canónicas, perdón, es una transformación canónica que cumple con las ecuaciones de Hamilton, tienen la misma forma que las variables originales, que cumple que el determinante de m es igual a 1, pero no cumple que h sea lo mismo que k. Pero esto que nos podía poner tristes en un momento dado, enseguida recuperamos la alegría en cuanto nos dicen no pasa nada. Si quieres trabajar en las q's y p's mayúsculas, trabaja como si este fuera el hamiltoniano y ya está, te va a dar las mismas leyes de movimiento, o sea que no hay ningún problema. Vale, pues espero que estéis convencidos de que efectivamente os he dado un contraejemplo, y el resto del capítulo lo vamos a dedicar a daros unas herramientas y unos trucos, que ya veréis que van a ser muy fáciles, para que podamos trabajar bien con las transformaciones canónicas y podamos encontrarlas. En la mayoría de casos prácticos no nos dan la transformación canónica, sino que nosotros tenemos que encontrarla. Y tenemos que encontrarla para intentar simplificar nuestra vida. Y si no os doy esas herramientas, entonces estaré siendo incompleto. Perfecto, por tanto, nuestro objetivo ahora mismo, dar un truco para obtener transformaciones canónicas fácilmente, porque os digo que hasta lo que hemos explicado, todo es bastante infierno. Vale, entonces tenemos que recurrir al principio de Hamilton, que dice que si nosotros tenemos un sistema físico y que para describirlo utilizamos las variables p y q, y por supuesto tenemos un hamiltoniano que describe ese sistema físico, pues entonces lo que nos dice el principio de Hamilton es que la manera en la que va a evolucionar ese sistema en el tiempo viene gobernada por la variación de la acción igual a 0. En donde la acción, como recordaréis, es la integral entre un tiempo 1 y un tiempo 2 fijado del lagrangiano, pero claro, como estamos ahora con transformaciones, indiquemos que esto depende pues de Q punto y del tiempo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el mismo sistema lo está trabajando también un ser extraterrestre por ahí, pero con sus variables Q y P mayúscula, y tiene otro hamiltoniano? Y es el mismo sistema, por tanto son las mismas leyes, ¿no? Y pues también tiene todo el derecho del mundo a decir que su sistema pues evolucionará en el tiempo siguiendo las leyes de Newton. Como estamos en un sistema newtoniano, el tiempo es absoluto y por tanto el tiempo corre igual para los dos. Pero las variables Q y P pues son diferentes. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues son un calco de las mismas leyes. Pero en este caso, en vez de ser Q punto, pues será Q mayúscula, Q punto, tiempo, dt. Y para que tengamos la misma norma que he estado haciendo todo el rato, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto verde, Q punto, T, dt. Perfecto. Pero como estamos en la formulación hamiltoniana, entonces vamos a expresar la acción de forma hamiltoniana. Recordemos que como h es igual a p q punto menos l, entonces si despejamos l, pues nos va a dar p
q punto menos h. Por lo tanto, eso es lo que vamos a poner aquí. P q punto menos h, que ahora va a depender de q y de p, y posiblemente del tiempo también. Esta sería la descripción más adecuada, porque insisto que estamos con hamiltonianos. Y por tanto, aquí vamos a hacer lo mismo. T1, T2, P mayúscula, Q mayúscula punto, menos el nuevo hamiltoniano, que además dependerá de la Q mayúscula, la P mayúscula y el tiempo. Perfecto. Si le preguntan al señor de la izquierda, dirá, sí, la variación de la acción tiene que ser 0. Y si le preguntan al señor de la derecha, pues va a decir exactamente lo mismo. Entonces nos preguntamos, ¿quiere decir eso entonces que S es lo mismo que S? Es decir, la S de la izquierda y la S de la derecha. Bueno, pues la respuesta es que no. Lo que sí que tiene que ser lo mismo es que la variación de la S tiene que ser igual a la variación de la S de la derecha y que ambas variaciones tienen que ser igual a 0. Pero no implica necesariamente que las dos acciones sean la misma. Puede ser la misma, pero podría no serlo. Partamos de esta igualdad que seguro que tiene que pasar y vamos a transformarla en lo siguiente. Vamos a pasar restando al lado izquierdo la variación amarilla y vamos a sacar factor común porque se puede hacer la variación. Por tanto, lo que nosotros queremos es que la variación de la resta sea 0, que es equivalente a esto de aquí. Muy bien. Démosle alguna vuelta más a ver qué podemos obtener de aquí. Según esto tendríamos que la variación de la integral entre t1, t2, p, q punto menos h, q, p, t, diferencial de t. Lo que pasa es que como aquí también hay la misma diferencial y los mismos límites de integración, pues entonces ya podemos perfectamente poner que la resta de integrales es integral de la resta. Por tanto, menos p, q punto menos k. Bueno, y de hecho no hace falta ni que ponga las dependencias porque ya se sabe que al ser verde esto depende de las pequeñas y al ser amarillo depende de las grandes. Más que nada para escribir menos. Y cuidado que aquí tengo que poner un más porque aquí hay un menos y con este menos se convierte en un más. Cuidado con el despiste este. Vale, y ahora dejadme agrupar esto de la siguiente manera. Pongo esta pareja aquí y pongo a este señor aquí. Perfecto, no he hecho nada más que intercambiar el orden de los sumandos. Y ahora digo, pero un momento, esto de aquí es lo mismo que en vez de poner q punto, ponga diferencial de q partido diferencial de t, y en vez de q punto, pues ponga diferencial de q mayúscula entre diferencial de t. Perfecto. Lo cual hace que, por las reglas del cálculo infinitesimal, puedo interpretar esto como si fuera un factor que estaba multiplicando y puedo entrarlo dentro multiplicando, y entonces se va a cancelar con este de aquí, con este de aquí, y este señor pues va a quedar multiplicado por diferencial de t. O sea, perdón, que se me ha olvidado aquí un punto que no debería estar. Perfecto. Pero ahora recordemos una cosa que vimos o visteis seguramente en primero de carrera, que es, imaginaos que tenéis una función cualquiera, por ejemplo x por y al cuadrado, x al cuadrado por y a la 3 y que calculáis la diferencial. Y esto va a ser pues 2x y 3 de x más 3x2 y al cuadrado diferencial de y. ¿Y qué ahora hacéis? La integral entre, por ejemplo, no sé, el punto A y el punto B, fijos los que sean, de diferencial de f. O sea, 2x y 3 de x más 3x al cuadrado y al cuadrado de y. Claro, después de un rato de calcular, pues os dará un número, que básicamente es hacer esta integral con respecto de x y sustituir entre el punto B y el punto A y restar, y lo mismo con esta integral, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si esto lo vemos de otra manera? Que es que decimos, a ver, aquí tenemos la integral y la variable es como la f, ¿no?
pues esto lo interpretamos como si hubiera aquí un 1 y la integral de 1 pues sería, si fuera la variable x, pues sería x, pero como la variable es f, pues la integral es f directamente entre a y b. O sea que el resultado de esta integral simplemente es la función evaluada en b menos la función evaluada en a. O sea, x2 y 3 evaluado en b menos x2 y 3 evaluado en a. Y ya está. O sea que no hace falta todo este follón, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que este truco sea válido? Pues tiene que pasar que aquí en la integral podamos poner pues un 1 o un 2 o un 3, o sea, una constante multiplicado por el diferencial de una función. Nada más que eso. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿puedo convertir yo todo esto en la diferencial de una función? Porque imaginemos que eso es así. Entonces, si seguimos los pasos inexorablemente, tenemos que la variación entre t1 y t2 de la diferencial de esa función nos va a llevar a f entre t1 y t2, que esto va a ser f en el tiempo 2 menos f en el tiempo 1. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la variación de una constante? Porque fijaos, recordad que el principio de Hamilton lo que nos dice es que estos puntos son fijos. Es decir, se escoge una vez y ya no se cambian más. Entonces, aquí no podemos hacer variación de t2 ni de t1 porque insisto que el principio de Hamilton no nos deja. Y entonces la variación de una constante daría 0. O sea que eso nos permite reformular esta ecuación, digamos, diciendo que necesariamente esto de aquí dentro tiene que poder expresarse como la diferencial de una función, porque eso nos garantiza que esto va a dar 0, y por tanto si esto da 0 significa que la variación de s en las variables verdes y la variación de s en las variables amarillas pues va a ser 0. O sea que se cumplen los dos conjuntos de leyes, por así decirlo, ¿no? Describiendo el mismo sistema. Pues eso es básicamente el truco. No sé si es un truco, si os parece sofisticado o no, pero ciertamente es muy bonito. O sea que vamos a decir que existirá una función tal que cuando hagamos la diferencial nos dé esto. Fantástico, pues esta es nuestra ecuación que básicamente es el truco que necesitábamos. Visto así igual no lo parece, pero enseguida vais a ver que es un truco maravilloso. Una cosa importante es ver, bueno, pero ¿de qué variables depende la función esta? Si recordamos lo que acabo de decir, que la diferencial de una función se calcula así, nadie tiene dudas de que si yo pongo esto, claramente la función depende de x y de y, ¿no? Pues por esa misma razón, aquí, como aparece una q, aquí una q mayúscula y aquí el tiempo, la función f roja, en este caso concreto, al tener q mayúscula y t, claramente esto va a depender de... Claro, y visto así, sacamos la información además que la derivada parcial de esa función desconocida con respecto de q, pues es igual a p. Lo estoy mirando aquí, como está acompañado por diferencial de q, lo que hay aquí no tiene más remedio que ser la derivada parcial de f con respecto de q, que es justamente esta información. Y además puedo decir que la derivada parcial de f con respecto de q mayúscula es igual a menos p mayúscula y que la derivada de f con respecto de t es igual a k menos h. Parece que no, pero estas ecuaciones que yo acabo de poner aquí nos salvan la vida. Ya veréis por qué, pondré algún ejemplo. Pero claro, imaginad que viene alguien y nos dice que está muy triste porque le hubiera gustado muchísimo que esta función, vale, sí, que dependa de q, pero le hubiera gustado mucho más que en vez de depender de q mayúscula, pues hubiera dependido de p mayúscula. O sea, en definitiva, básicamente lo que plantea esta persona triste es: me encantaría cambiar de q a p, la dependencia de la función. Pero nosotros le vamos a alegrar la cara a este señor o señora
porque tenemos una herramienta que se llama Legendre, que precisamente hace eso. ¿Y cómo iba esto de Legendre? Si os acordáis. Bueno, en versión f de x, digamos, si tenemos una función f de x y queremos cambiarla a una nueva variable que se llame y, por ejemplo, lo que teníamos que hacer era hacer x por la derivada de f con respecto de x menos f de x, y eso le llamaríamos la nueva función que esperamos que sea de y. ¿Por qué? Pues porque la y esta se definía como la derivada de f con respecto de x, y cuando la teníamos podíamos despejar la x en función, digamos, de la y entonces sustituirlo, bueno, y de hecho esto sería directamente la y esto sustituirlo por esta expresión para que todo se convierta en i's. Así que es lo que vamos a hacer. Si nuestro deseo es cambiar q por p, entonces lo que tenemos que hacer es, decimos, a ver, ¿cuál es la variable vieja? La q. Muy bien, pues la ponemos aquí. Y ahora tenemos que hacer la derivada de f con respecto a la variable vieja, ¿vale? Estoy mirando aquí, recordando lo de Legendre, y le restamos la función normal y corriente. Entonces, para ver cómo llamamos a esta función, déjame utilizar la nomenclatura habitual, que es que a la primera cosa que nos encontramos le llamamos f1, que es como le llama a la gente, y cuando hagamos una transformación de Legendre y encontremos otra función, pues le llamaremos f2, f3, etc. Tranquilos que solo hay 4, y una vez entendida una, no hace falta que explique las otras porque las voy a poner rápido. Bueno, pues a esta la bautizamos como f1, que es lo que hace la mayoría de libros y de gente, y entonces la nueva función pues le llamaremos f2. Y recordemos que la nueva variable es precisamente esto. Esa es la definición de nueva variable, y queremos que esa nueva variable sea p, ¿no? Pero ¿es posible? Pues tenemos mucha suerte, sí que es posible, porque precisamente no tenemos ni idea de cuánto vale la función f1, pero sabemos que la derivada parcial de f1 con respecto de q, o sea, precisamente esta derivada, la tenemos aquí calculada, justamente. O sea que entonces, maravilloso, la q y la t la dejamos exactamente igual, porque no le hemos hecho absolutamente nada, pero ahora la nueva función va a depender de p. Entonces, o sea, esto al final va a dar q mayúscula y esta señora va a dar menos p, y tendremos aquí menos f1. Nuestra persona está sonriente, pero con una pequeña gota de sudor porque ya no se acordaba de las transformadas de Legendre. Pero esto es un caso súper útil y práctico para que veáis para qué sirve. Porque ahora, si llevamos al extremo lo que acabamos de obtener, que es básicamente esta nueva función, entonces ahora podemos calcular la diferencial de f2. Porque la diferencial de f2, que depende de estas nuevas variables, pues va a ser directamente la diferenciación de esto, que es, primero, derivamos o diferenciamos la q y la p la dejamos igual, y ahora ponemos el menos, y ahora diferenciamos p y la q la dejamos igual, y luego ponemos la diferencial de f1, pero que la tenemos calculada aquí. Así que la copio. Y tenemos que poner aquí unos paréntesis. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos que aquí tenemos menos p de q y aquí tenemos menos p de q, por tanto esto se va a ir. Entonces ya quito este menos de aquí y esto se convierte en un menos. Así que ya lo pongo un poco ordenado. Lo que pasa es que si os acordáis, cuando teníamos lo de la integral y os decía lo de diferencial de f, aquí podemos tener cualquier número y el concepto es el mismo, la variación va a ser 0. Así que somos libres de elegir una constante multiplicativa. Entonces elegimos que sea menos 1 para que no quede estos menos tan feos, ¿vale? Ya digo que el imponer que aquí que la integral sea una diferencial exacta, digamos, y aquí hay una constante, hace que la variación de esto sea 0 igual, ¿eh? Tenemos ese grado de libertad, así que vamos a utilizarlo y cambiamos de signo todo y no influye para nada. Bueno, influye en el sentido de que aquí vamos a tener un signo más, aquí también y aquí también. Podríamos haberlo dejado con el signo menos, pero es que así
cuadra con la definición que está en todos los libros. A ver, estas ecuaciones de aquí las hemos obtenido a partir de lo que hemos llamado F1, que depende de Q mayúscula, etc. Pues esto va en pack, por lo tanto, esto va junto. Sería el caso en el que estamos contentos de trabajar con Q y Q mayúscula. Pero si nuestro capricho o nuestro problema nos dice que es mucho mejor trabajar con Q minúscula o P mayúscula, pues entonces estas son nuestras ecuaciones. Y aquí para completarlas me falta pues poner que parcial de F2 con respecto de Q es igual a P, que parcial F2 con respecto de P es igual a Q y que parcial de F2 con respecto al tiempo es igual a K. Perfecto, ahora ya tenemos completado el pack F2. Y lo que voy a hacer ahora es indicaros los últimos dos casos, pero ya poniéndoos el resultado. Y es muy bueno que lo hagáis como ejercicio, al menos alguno de ellos, para que veáis que tenéis bien la solución y que habéis utilizado la transformada de Legendre pues en algún que otro sitio que no sea solo en el hamiltoniano o en termodinámica. ¿Vale? Bueno, de hecho en termodinámica se hace más o menos lo mismo, porque para aquellos de vosotros que habéis hecho termo, pues tenemos diferencial de volumen, diferencial de temperatura, de no sé qué. Entonces, según cómo cambiamos de variable, pues entonces la F1, que podría ser, por ejemplo, la energía interna, pues pasa a ser la entalpía, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de manipulaciones se hace ahí. Y en termodinámica, como aquí, se cambia de signo todo, o sea que en realidad es menos lo que obtengamos, para que no queden esos menos tan molestos. Pues nada, os voy a poner el resultado de las otras. Muy bien, pues vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo se utiliza este tipo de cosas. Supongamos que nos dicen que hacemos una transformación canónica que consiste básicamente en dividir 1 entre q al cuadrado y el resultado le llamamos q mayúscula. Pero, y esta es la novedad, no nos dicen cuánto vale p. Precisamente lo que nos dicen es cuánto tiene que valer p para que esta transformación sea canónica. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál de las cuatro funciones, que por cierto esas funciones f1, f2, f3 y f4 se llaman funciones generadoras o generatrices? Pues nada, la cuestión es ver cuál de estas cuatro funciones es la más adecuada dado la información que tenemos, ¿no? Que es una relación o una ecuación que relaciona en este caso q pequeña con q grande, ¿no? Bueno, para este tipo de casos podemos hacer un truco, que es el siguiente. Tenemos que seleccionar una de estas funciones generadoras de tal forma que lo que haya aquí esté relacionado con lo que hay aquí mediante una ecuación. Claro, en nuestro caso tendremos que la derivada de una función generadora que aún no sabemos cuál es con respecto de una variable que no sabemos lo que es, pues tiene que ser igual a, por ejemplo, a q mismo, ¿no? O sea, una de estas dos variables, ¿no? Y la otra, derivada parcial, irremediablemente tiene que tener la otra variable, que en este caso es q. ¿Vale? A esto me refiero con que estén relacionados con una ecuación. Y la tenemos, que es esta. Entonces, si investigamos, vemos que F2 cumple con eso. O sea que si ponemos F2 aquí y rellenamos los huecos, ya tendríamos una posibilidad. Pero, ¿y si hubiéramos empezado con la Q y por tanto aquí tuviéramos la Q mayúscula? Bueno, pues si inspeccionamos las ecuaciones veremos que F3 también podría ser una opción. Porque F3 lo que nos dice es que la derivada de F3 con respecto de P nos da Q, pero cambiado de signo. Bueno, es un pequeño detalle. Y luego esta nos da lo mismo, pero cambiado de signo. No importa el signo aquí. O sea, esta sería otra posibilidad. Entonces vamos a hacerlo primero con una y luego con la otra. ¿Cuál es la manera de encontrar, digamos,
porque no olvidemos que lo que nosotros queremos encontrar es P. Vale, pues entonces partimos de cualquiera de estas dos, por ejemplo esta, y decimos, bueno, pues f2 será la integral de q con respecto de p mayúscula. Digo esto básicamente porque q es lo que tenemos aquí y como eso está derivado parcialmente con respecto de p, digo esto. Pero en vez de hacerla, lo que hago es sustituir inmediatamente esta q por lo que hay aquí. Y resulta que como f2 depende de q y de p mayúscula, eso significa que a efectos prácticos estas dos variables son completamente independientes, que es justamente lo que tenemos aquí. Q y P son completamente independientes. Y eso nos permite hacer el siguiente truco, que es coger f2 igual a esto y derivarlo con respecto a la otra variable independiente. Y derivarlo con respecto a la otra variable que no sea P, es decir, Q. Entonces lo hacemos. Y lo bueno que tiene derivar parcialmente es que puede entrar dentro de la integral. Y entonces tendremos la derivada esta es menos 2q3 y lo bueno es que como q y p son independientes, entonces esta integral la podemos poner como menos 2 partido q3p más una cierta función que va a depender de lo contrario de esta variable, o sea, de q, pero que típicamente, a menos que lo requiramos, la cogemos 0 típicamente. Ya digo, si nos hace falta para algo o las cosas no cuadran, pues entonces sabemos que tenemos un grado de libertad. Esto es una manera de decir que no hay una única P que hace canónica esto, hay una familia, ¿vale? Pues cogemos una en particular. Pero nosotros sabemos, por las ecuaciones que os he dado antes, que la derivada parcial de f2 con respecto de q es igual a P, pequeña. Por tanto, esto tiene que ser igual a P pequeña. O sea que al final de todo esto, lo que nos queda es P grande está relacionada con las pequeñas de esta manera, así que si despejamos P grande, pues nos queda PQ3 menos y dividido entre 2. Entonces vamos a comprobar que no nos hemos equivocado en nada, es decir, que es canónica. Y lo hacemos calculando la matriz jacobiana, que tendremos la derivada de q con respecto de q es menos 2q3, con respecto de p 0, la p con respecto de q es menos 3 medios p q al cuadrado y con respecto de p es menos q3 entre 2. Calculamos el determinante y es este por este menos 0 por esto queda 0, por tanto menos con menos es más, este 2 se cancela con este 2, este q3 con este q3 y da 1 y por tanto efectivamente no nos hemos equivocado, esto es una transformación canónica. Vamos a ver qué hubiera pasado si lo hacemos con esta otra, y esta vez voy a ir un poco más rápido. Vale, hacemos el mismo truco de antes, diremos que f3 es igual a menos la integral de q pequeña diferencial de p pequeña. Sustituimos la expresión de q, o sea, si despejamos de aquí la q, nos da 1 partido raíz de q, diferencial de p, o lo que es lo mismo, q elevado a menos un medio. Y ahora, tal como hemos hecho antes, vamos a derivar f3 parcialmente con respecto a la otra variable que no es esta, que no es p, sino q. Entonces, vamos a derivar lo de dentro con respecto de q, menos un medio, q menos 3 medios, y como q y p son variables independientes, esto se puede ver que son las variables independientes o las variables naturales de f3, pues esto significa que esto a efectos prácticos es una constante, sale fuera, tendremos un medio, q menos 3 medios, p. Y esto, a su vez, es igual a menos p mayúscula. Por lo tanto, p mayúscula es igual a menos un medio de p de q elevado a menos 3 medios. Pero q, utilizando esta expresión, es 1 partido q al cuadrado. Este 2 y este 2 se van y 1 entre q elevado a menos 3 es lo mismo que q a la 3 y fijaos que recuperamos exactamente lo mismo que tenemos aquí.
Bien, y como estas cosas si no se practican no se entienden bien, os voy a plantear un ejercicio, que además es un ejercicio que luego nos va a ir bien el resultado. Pues planteo lo siguiente. Supongamos que tenemos un hamiltoniano en las variables normales y corrientes, nuestras p's y q's de toda la vida, y entonces queremos hacer una transformación canónica de tal manera el hamiltoniano se va a transformar en un nuevo hamiltoniano que va a ser exactamente igual a P mayúscula. Y la pregunta que hago yo es, ¿qué posible Q podríamos elegir para que esta transformación sea una transformación canónica? Muy bien, pues hasta aquí todo lo que quería explicar y dejadme deciros una pequeña cosa. Como decimos en España, las transformaciones canónicas son muy puñeteras. Así que uno no puede decir que ha entendido las transformaciones canónicas hasta que no haya hecho al menos 2 o 3 ejercicios. Entonces os planteo este porque si sois capaces de hacer este ejercicio, que por cierto no es difícil, o sea, es de nivel normal, digamos, pues bien, si no sois capaces de hacer este ejercicio significa que algo os habéis perdido de las transformaciones canónicas y entonces no he conseguido enseñarlo bien. ¿Vale? Así que es muy importante que aquellos de vosotros que queráis realmente aprender las transformaciones canónicas intentéis hacer este ejercicio. Y para aquellos de vosotros que lo consideréis oportuno, me podéis enviar el ejercicio, ya tenéis en la descripción la manera de hacerlo y amablemente Krul lo colgará en el formulario para que pueda ayudar al resto de suscriptores. Muy bien, pues mucho ánimo y muchas gracias por ver este vídeo. Hasta el siguiente.